Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue en el mismo espíritu y ofréndale al Señor un agradecimiento. Ofréndale al Señor un sentimiento de gozo en tu corazón. Que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana pueda deleitarse en cada pensamiento que tengas, en cada sensación que en este momento esté pasando tu corazón, tu cuerpo, tus emociones, y dale control a Él. Estamos acá reunidos, Padre, como una iglesia, para darte toda la autoridad, toda la honra, para darte el dominio sobre nuestra vida. Aquí en la Iglesia Unida, desde ICF Canaán, nos conectamos a las redes, al mundo, saludamos a cada persona que se va a ir conectando y le pedimos que, si es de bendición, pasen este mensaje. Y la Iglesia Cristiana de la Familia acá presente dice un fuerte y poderoso amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hacelo con fuerza para esta alabanza, para este mover hermoso, para este tiempo maravilloso que Dios nos ha regalado. Ahora dale una al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ese que te levantó, a ese que te cambió, a ese que te hizo fuerte. Aleluya. Quiero invitar a los niños que puedan pasar con las escuelitas de niños, con las tías. Los que quieran permanecer pueden permanecer, los jóvenes también, pero no sin antes poder preguntar acá a la iglesia, ¿quiénes vienen hoy día por primera vez a la iglesia? Puede levantar su mano. ¿Quién viene por primera vez? Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor por esas vidas que el Señor ha traído. Y nosotros siempre decimos acá, vuelva siempre. Amén. Ser un día muy especial. Sé que es un día caluroso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Lindo, ¿no? Eso es, sí, seguro que sí. Realmente para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra, la predicación. Quiero darle gracias a todos los que se están conectando, los que están acá, y acomodarnos, porque realmente semana a semana estamos queriendo compartir palabra de edificación para su vida, edificación para cada uno de nosotros, edificación en el crecimiento espiritual, edificación en el mover que tenga Dios a través de la palabra para cada uno y poder día a día desarrollarnos mejor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Hoy día yo quiero hablar un mensaje que el Señor ha puesto, transmitir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que tiene que ver con lo que hemos venido mirando semana a semana. No hace mucho compartí un mensaje de que cuán importante es que recuperemos nuestro primer amor, que pensemos en ese momento en el cual Dios nos abrazó, nos atrajo. Dice la palabra que nos seduce, y nos seduce con lazos de amor. Amén. Hoy día vamos a hablar a través de esa línea de predicación sobre cuidar tu testimonio.
Y es muy importante. ¿Cuán importante es cuidar lo que somos o decimos que somos? Y quiero empezar con un pasaje bíblico suelto para hacer una reflexión sobre él, que está en Primera de Reyes. El que tenga su Biblia pueda abrirla, el que tenga su Biblia electrónica, encenderla, y si no, podemos seguir la predicación en la pantalla. Amén. Está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24. La palabra del Señor dice así: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres tú un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Una fuerte afirmación que el creyente debe tener un buen testimonio para que otras personas puedan decir que la palabra de Dios es verdad en la boca del que dice. Amén. Dios hace unos grandes cambios en nuestras vidas, en el día a día, que creemos que a veces no pasa nada. A veces en nuestro caminar diario podemos decir: no, está todo bien, no ha habido algo que me lleve a diferenciar mi ayer con mi presente, con mi mañana. Venir un domingo a la iglesia y lunes seguimos con la vida igual. Y eso es lo que tenemos que reflexionar, amada iglesia, lo que hace cambio en nuestra vida. Fijémonos que las cosas que practicábamos cuando estábamos sin Cristo son las mismas que practicamos cuando estamos con Cristo. No deberían. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4 versículo 22, y todos, es decir, todos, decirle al que está a tu lado, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Fíjense que estamos hablando de Jesús y la gente que estaba alrededor de él, que hablaba. El apóstol Lucas se está refiriendo cabalmente pues a Jesucristo cuando él estaba iniciando su ministerio y entra al templo a leer una porción de la palabra que la elige de Isaías 61, en la cual dice: me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí hay un propósito: a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense que Jesús está hablando de algo que Él está viviendo, de que Él está pasando. Está hablando de su testimonio. ¿A qué he venido? ¿Qué tengo? ¿A qué me ha enviado el Señor? ¿Por qué estoy buscando de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y eso se llama propósito. Y eso se llama testimonio personal. Jesús inicia su ministerio como todos nosotros debemos iniciar nuestro servicio al Señor, nuestra atención a Dios, recibimos a Cristo, nos congregamos, nos hacemos un pueblo agradable para Él a través del relacionamiento. Y eso es lo que tenemos que entender. Venir a escuchar la palabra está muy bien, pero venir a ponerla en práctica, lo que escuchamos, es lo que debemos hacer. Y de eso se llama el testimonio. Y de eso es lo que tenemos que hablar, de cuidarlo. ¿Qué es el testimonio? Vamos a ir definiendo algunas cosas. Es hablar favorablemente, aprobar a alguien, ratificar algo, es testificar o ser testigo de algo. Eso es testimonio. Yo tengo que preguntarme: ¿de qué soy testigo? ¿Soy testigo de mi cambio, de mi corazón? ¿Soy testigo de mi vida? ¿Soy testigo de mi vecino? ¿Soy testigo de mi esposa? ¿Soy testigo de mis hijos? ¿De qué soy testigo?
La vida cristiana es una vida que tiene que caminar en un buen testimonio. Y cuando nosotros pensamos en un buen testimonio, también tenemos que pensar en servir. Y servirle al Señor tiene que ser como debe ser, con mucho anhelo. ¿Cuántos dicen amén? Y le pueden dar un aplauso al Señor porque tienen anhelo de servir, porque tienen anhelo de estar cerca de Dios, porque tienen anhelo de que el Señor transforme tu vida, transforme tu corazón, transforme tu entendimiento, cambie tu carácter, te dé descendencia agradable a Dios. Antes de iniciar cualquier cosa, debo pensar cuál es el testimonio que la gente tiene de mí. ¿Qué es lo que yo puedo transmitir? A muchos, esto no le puede que no le importe. Muchos pueden decir, no, yo y Dios hago lo que quiero, yo total con Dios estoy bien. ¿Qué sabe pues el vecino? Total, tenés que rendirle cuenta a Dios, no es a otro. Y eso es una gran mentira del diablo, amigo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Fíjense que el apóstol Pablo dice, imítame a mí así como yo imito a Cristo. ¿Cuántos somos capaces de mostrarle a otra persona, soy creyente? Y aunque piense lo contrario, mostrarle que sos creyente con tus acciones. Porque cuando tenés que pedir perdón, tenés que hacerlo. Cuando tenés que arrepentirte, tenés que hacerlo. Cuando te equivocaste, reconocer la equivocación. ¿Cuáles son los conceptos y preceptos que Dios tiene para tu vida en tu relacionamiento diario, en tu familia, en tu caminar, en tu hacer? Dios le da más valor a las cosas que el hombre no le da. El hombre puede no darle importancia al testimonio. El hombre puede darle importancia a lo que tengo, a lo que hago, pero no le puede dar a veces importancia a lo que es ser en Cristo. Si no le da importancia el hacer y que lo vean y que sobresalga y que se ilumine y que vean lo que está haciendo. Y eso nosotros tenemos que ponerlo como ejemplo. ¿Se acuerdan el versículo que leímos al comienzo cuando dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que eres tú un varón de Dios y que la palabra de Dios, de Jehová, es verdad en tu boca? Yo les voy a contar un poco la historia de este hombre. Elías, como saben, era un profeta, era un hombre de buen testimonio. Y estaba profetizando en una época malísima, hermanos, durísima. Una época en la que el rey era Acab. Acab se había casado con Jezabel, una reina totalmente maléfica. Era un mover, hacían, dice la Biblia expresamente, lo malo para el Señor. Hacían mal las cosas. Y él profetizaba en ese tiempo. Porque nosotros podemos pensar muchas veces que es difícil ser creyente. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil ser creyente en estos tiempos. Imagínate en esos tiempos en los cuales te eran pasados, decapitados y pasados y buscados en este reinado para ser asesinados. Mataron muchísimos profetas. Y esa es una historia aparte. Pero la historia que yo le estoy contando en este momento es que Elías había sido el que vino y profetizó al rey y le dijo, no va a haber lluvia. No lloverá acá en esta tierra. Y había una sequía y el pueblo tenía sed, tenía hambre porque al no haber agua no había productos, la tierra no producía. Entonces todos estaban en contra de Elías porque él estaba trayendo la palabra del Señor. Pero también Elías viene y le dice a Acab, ahora va a llover, y era lo que quería, era mostrar el poder de Dios. Pero en este pasaje le dice Dios a Elías, andate a la casa de esta mujer. Y esta mujer estaba con su hijo a punto de morir en la sequía. Solo tenía para hacer una comida y quería hacérsela a su hijo, porque no iba a poder más hacer. Y Elías le dice, hacémela para mí. Y la mujer confía en él y le hace como le pidió. Resulta que el hijo enfermó y muere. Y viene Elías
y pone su cuerpo y lo revive. Entonces ahí es cuando dice, ahora sé que tienes palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén y lo van entendiendo? Dale un aplauso al Señor, porque esto es hermoso, como el Señor va haciendo y va diciendo, ahora conozco que eres un varón de Dios, porque lo que dice lo hace. Y estos son ejemplos cruciales. El apóstol Pablo nos habla de que el creyente debe tener un buen testimonio delante de la iglesia. Yo tengo que tener un buen testimonio delante de la iglesia. Tengo que tener un buen testimonio delante de otros creyentes, pero también tengo que tener un buen testimonio delante de los incrédulos. O sea, aparte de ser, tengo que parecer. Y eso es importante que lo entendamos. Mucha gente se escuda, pero Dios me conoce, Dios sabe mi corazón, sabe que no tengo ninguna intención. Y dice la palabra de Dios, ay de vos si haces pecar a uno de estos mis chiquititos, te ponete una piedra en el cuello y lanzate a lo más profundo. Porque nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio. Y a veces es difícil predicarlo en las iglesias, hermanos. Y todos tenemos que entender que no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. Y la relación con Dios la debemos buscar todas las personas. No algunas, todas las personas. Porque todos los que creemos que tenemos una descendencia de Dios, que somos creados por Dios, debemos buscar qué quiere Dios para nosotros. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde querés ir? Y esas son las cosas que nosotros debemos responder con nuestro testimonio, con nuestro vivir diario. Las personas en el mundo, cuando un cristiano erra, cuando un cristiano peca, ellos generalizan y dicen, todos los cristianos son hipócritas. ¿Han escuchado eso? Amén. Me gustó ese amén, sí, amén. Es cierto y es muy fácil generalizarlo. Ahora, si nosotros entendiéramos el impacto que el mal comportamiento nuestro, tuviéramos pues más cuidado. Por eso tenemos que mirar con mucha y actuar con muchas pinzas. Muchas veces no medimos las consecuencias de nuestros hechos y el impacto que tiene sobre el Evangelio. El Evangelio es la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo depende de nosotros. No, la verdad de Cristo va a estar hecho. Quiero hacer un alto y decir, no es por obra, es por gracia. Amén. No es por lo que hagamos que vas a ser salvo. Estás salvo por la misericordia de Dios, porque creíste que Dios te amó, que Él murió en la cruz, que Él te entregó su vida, su carne, su sangre, por cada uno de tus errores y de tus pecados, de los míos. ¿Cuántos dicen amén? Y le pueden dar un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, ¿cómo yo conozco a alguien? ¿Cómo yo sé? Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 16, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? ¿O se recogen higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos, ¿qué? Frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceré. Palabra de Dios, no lo dice Hugo, lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén y se atreven a darle un aplauso al Señor? Que eso puede ser para tu vida. El buen árbol produce esto. Entonces, ¿cómo pues puedo identificar un mango, una palta, una guayaba? Obviamente por su fruto, también su forma. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo siempre digo, lo primero que aprendemos es un idioma. Se llama cristianés. Dios te bendiga, hermano querido. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Oraré por tu vida. Muy bien está.
Eso nos muestra la forma. Pero la palabra de Dios también dice que vio Jesús una higuera que tenía que dar higos y fue y estaba frondosa y hermosa y fue y no había ningún higo. No estaba dando fruto. ¿Y qué le dijo? Que se seque. Y eso se trata la palabra de Dios. No importa si predicas que eres una buena persona. No importa que digas que eres cristiano o cristiana. No importa que vayamos todos los días a los grupos de oración a la iglesia. No importa que ores, que leas la Biblia. Si como persona no das testimonio de lo que aprendes. Amén. Ahora, yo tengo que dejar de hacer esto y decir, ¿puedo andar como cristiano sin orar? ¿Puedo andar como cristiano sin leer la Biblia? ¿Puedo andar como cristiano sin conocer la voluntad de Dios? Obviamente que no, porque no vas a saber. No vas a saber cómo comportarte. No vas a saber porque no eres un fruto o un árbol que dé el fruto que quiere el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, hermanos en Cristo. Miren esta hermosa afirmación que Santiago escribe. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Dice, si algún hermano o una hermana en la iglesia no tiene ropa ni comida y viene a vos y tú le dices y no le das lo que necesita para abrigarse, ni le das de comer, y le dices, anda nomás, que te vaya bien, anda abrigate y anda a comer. Esto es la palabra de Dios. Lo mismo pasa pues con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que demuestre que somos fieles. En un matrimonio, la fidelidad puede estar dentro, pero ¿cómo lo vamos a ver? A través del testimonio de fidelidad. Porque el enemigo te puede poner muchas cosas. He visto matrimonios que dicen, ¿no? ¿Dónde estarías vos anoche a las 11 de la noche? La pobre trabajando o el pobre haciendo algo. Lo mismo es con Dios. Entonces, es importante entender que hagamos lo que hagamos, vuelvo a repetir, son frutos, pero eso no nos hace salvo. Nos hace salvo la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de esto. Esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho y que ninguno de nosotros puede jactarse que nos salvamos por lo que somos o por lo que hacemos, si no es por la misericordia de Dios. Solamente la misericordia de Dios que te rescató, que te amó, que te atrajo, que te sedució. Así que podés darle un aplauso al Señor. Aleluya. Eso es importante. Amada iglesia, tu testimonio es tu carta de presentación, es tu currículum vitae. Es cuando vas a un trabajo, ¿no? Presentás el currículum y decís, esto soy. Ese es tu testimonio, tu día a día, que te puedan mirar, que te puedan ver. ¿Saben qué? Cuando yo era niño, no hace mucho, mi madre está viva todavía y ella siempre me decía, pórtate bien. ¿A quién no le ha dicho su mamá, pórtate bien? ¿Ah? Es algo que uno hace. Mi hija está por acá, está por ahí. Llegamos al colegio, ya es la menor, la más bravía. Le digo, pórtate bien. Y ella dice, siempre. ¿No? Entonces, mi madre me decía, pórtate bien. Ya sea que vaya al colegio, pórtate bien. Vaya donde un amigo, pórtate bien. Donde vaya, pórtate bien. Obviamente, muchos años de mi vida no me porté bien. Y muchos de nosotros no nos hemos portado bien. Pero ¿saben qué? El mal testimonio de lo que eras te persigue.
Ustedes saben, y esto como anécdota se me viene a la cabeza, cuando alguien me ve caminando en la calle y escucho que me hablan y me dicen, negro, yo agarro y digo, ay, ¿qué hice? Porque es el viejo hombre antes de conocer a Cristo. Amén. Pero cuando me dicen Hugo, me deben conocer. Ahora, cuando me dicen Hugio, porque quedó en mi Facebook, en la plataforma Hugio, ya me conocen como pastor. Entonces, eso es una forma de caminar y reconocer lo que eras y lo que sos. Yo te pregunto, desde que has conocido a Cristo, tu antes y tu después, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Veo caras hermosas, amigos entrañables ahí que hace un tiempo nos hemos conocido. Y ¿saben qué? Hay gente que tal vez no están los domingos acá, pero están cerca de las necesidades de personas, están apegados, están ahí siempre ayudando. Y esos corazones son agradables al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Mi testimonio simboliza mi andar cristiano. Evidencia el trabajo sobrenatural que Jesús ha hecho en tu vida. Y cuando hablo de mi testimonio, estoy hablando de tu testimonio. Estoy hablando de su testimonio. Estoy hablando de su testimonio, de su testimonio. ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está? ¿Está igual que ayer? ¿Está igual que antes de conocer a Cristo? Pero yo la verdad que no soy mucho de ir a la iglesia, pero es el momento de entregarle al Señor tu tiempo. Porque si Él es tu dueño, Él te creó, Él te formó, Él tiene una identidad y un propósito en tu vida. Y Él quiere ahora conocerte más. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere ahora darte de tu corazón. Qué lindo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos un miembro en la iglesia desde hace un domingo atrás que está viniendo. Muchos lo podemos ver. Mi hermano, ¿cómo es tu nombre? Tu nombre. Angelino. Angelino vive por acá, trabaja, se busca ahí la vida. Y estaba el hermano Sebastián con un grupo de evangelistas ahí en la calle y quiero ir, quiero escuchar la palabra de Dios, quiero conocer, necesito de Dios. Y acá está en primera fila, sentado ahí a mi lado. Quiero darte las gracias por ser parte de nosotros. Dios te bendiga. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Él mira tu corazón y eso es lo importante. Entonces, una manifestación de la imagen de Dios en mí es un intento de vivir como representante real de mi Rey desde el lado de la eternidad. Porque esto va a pasar, hermano. Esto va a pasar. El tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra va a pasar. Es como nos preparamos para vivir lo que viene. Esa es la vida eterna. Este sufrimiento que por ahí pensamos que tenemos, este calor que estamos sufriendo, ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Con aire acondicionado o en un lugar más caliente? Eso depende de nosotros. Depende de nosotros. También he llegado a creer que a pesar de que es un buen fundamento que se pueda aplicar a la vida del individuo, también el testimonio se puede aplicar a los grupos, a las iglesias, a las instituciones, a la sociedad, a las familias completas. El buen testimonio cambia. Cuando un individuo, una institución no se rige por los principios, portate bien, esos principios, portate bien, cuando salgas, portate bien, se desvirtúa la integridad de ese grupo y obviamente se pierde la legitimidad ante Dios. Esta crisis que yo considero que está viviendo Bolivia tiene que ver con la identidad de Dios. Porque la palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar.
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Muchas costumbres han sido cambiadas. Amén. Y creo que la respuesta a todo esto es una teología pública, es decir, un estudio de Dios público de arrepentimiento de toda la nación, de todas las personas, de toda la familia, de todos los miembros, y salir del individualismo. ¿Para qué? Para poder cambiar. La palabra del Señor dice que el reino de Dios se ha acercado, dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias de Dios. Y eso es el evangelio. Si Dios dice que tendrás familia en abundancia, que tendrás prosperidad, que te hará caminar por pasto delicado, que nunca te dará, nunca te desamparará. Si eso dice la palabra y yo no lo creo, esas son las buenas nuevas, y vivo una vida totalmente falsa, porque vivo en temor, vivo en miedo, vivo en no puedo. Dios te va a cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el control. ¡Aleluya! Dios sabe lo que necesita, Dios sabe lo que quiere, Dios sabe lo que tu familia necesita, Dios sabe lo que tú como persona necesitas. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que nos arrepintamos y creamos, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos esperar que un mundo aprenda a arrepentirse si nosotros como iglesia, como creyentes, no nos arrepentimos? ¿Cómo esperamos que otros lo hagan? ¿Cómo esperamos que una nación se arrepienta si nosotros somos duros de corazón o duros de servir? Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, humíllense y oren, busquen el rostro del Señor para que abandonen la mala costumbre. Y dice, y sanaré, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Fíjense qué hermoso, si se humillare mi pueblo. ¿Quién tiene que humillarse? Nosotros primero. ¿Para qué? Para que invoquen el nombre del Señor todas las naciones. Es posible que en este momento todo el mundo creamos que estamos en una situación en la cual el evangelio que se proclama no va a cambiar tu realidad, no va a cambiar tu matrimonio. Pero yo te digo que sí lo hace. Y lo digo por experiencia propia. El evangelio ha cambiado mi matrimonio muchas veces. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio ha cambiado mi vida muchas veces a eso. La palabra de Dios puede transformar. Pero la palabra de Dios también puede darte límites. Puede darte salidas claras. Porque dice que no estamos sujetos a yugos de esclavitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice, amados, y ya con esto vamos a ir bajando, asentando el mensaje. Amados, fíjense qué hermosa expresión que Pedro nos da. Yo les ruego, dice, como a extranjeros y peregrinos. Ya no te está hablando como parte de esta tierra. Te está diciendo a vos que crees en Dios, no sos de aquí, sos del cielo. Esta no es tu nacionalidad, esto no es tu realidad, esta no es lo que te va a pasar. Lo que estás viviendo no es lo estable, lo que viene es lo que tiene que venir, es lo que tiene que pasar, es lo que te tiene que forzar. Es lo que tenemos que buscar. Dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios por el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo el bien, ahí viene el mensaje, que haciendo el bien, ¿qué dice? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Dale un aplauso al Señor por esta palabra y la vamos a mirar, porque yo acá veo 4 verdades de las cuales a nosotros tenemos que entender, de las 4 verdades que tenemos que entender. ¿Por qué debemos guardar nuestro testimonio? ¿Por qué debemos guardar nuestro testimonio? Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor Jesucristo. Entonces, la primera verdad de esto que hemos leído, en el versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice, somos llamados a abstenernos de los deseos de la carne. Y no estoy hablando de comer un churrasco. Estoy hablando de la concupiscencia. De lo que nosotros queremos hacer. En este momento el calor, falta de aire, puede darte un sueñito. ¿Cuántos tienen un sueñito? A ver, levante la mano. ¿Ah? Eso, da un sueñito. Da un sueñito. Entonces decirle, Señor, dame fuerza. Que no me gane mi deseo, que no me gane mi concupiscencia, que no me gane el desánimo, que no me gane, que grite más el pastor. Dale un aplauso al Señor. Así despertamos. Somos llamados a abstenernos de los deseos. Todo aquello que apela al apetito carnal o físico, sean deseos naturales del cuerpo, y no quiere decir que son malos. Comer no es malo, pero comer en demasía sí es malo. Y hay una palabra que se llama glotonería, ¿no? Entonces, eso nos hace mal. Ahora, tener relacionamiento sexual no es malo. Somos creados para dentro del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Fuera del matrimonio se llama fornicación, un pecado que va contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y pueden darle un aplauso porque realmente entienden esto. Somos creados para procrear, para llenar la tierra, para dejar una descendencia ante Dios y dentro del matrimonio. Entonces, todas las cosas, dice 1 Corintios 6:12, me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Fíjense que te está dando la salida. Amén. Esta es una categoría de tentación. El maligno, el enemigo que está afuera, usa tus emociones, tus sensaciones. Fíjense que los israelitas sucumbieron, es decir, cayeron, porque el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a jugar. Y dice Corintios 17, no seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como ellos, como fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor como también algunos de ellos, ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron al Señor. ¿Y cómo uno tienta al Señor? Haciendo lo que uno quiere. Haciendo lo que siento que está bien, no lo que dice la palabra, no lo que dice lo que Dios tiene como concepto y precepto para tu vida. Ahora, también habla, ni murmuréis como aquellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Y para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Está poniendo, alerta, ponete pilas, porque el que piensa que está bien puede caer sin dar lugar a su cuerpo, a sus deseos, a su propia concupiscencia. ¿Cuánto lo entienden? A tus pensamientos, a lo que yo estoy sintiendo, a lo que yo estoy creyendo, a lo que... ¿Por qué? Porque estás mirando qué hace el otro, estás mirando qué dice el otro, estás murmurando lo que hace el otro. Entonces tenemos que cuidar eso.
La palabra del Señor dice en el versículo 13 de Corintios 10, no os ha venido o sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Dale un aplauso al Señor. Nunca vas a ser más tentado de lo que podás decir no. No hay tales de esa, no pude resistir, mentira del diablo, porque Dios no te va a tentar más de lo que podés resistir. Palabra del Señor. Amén. No hay excusa. Oh hombre de Dios, eres inexcusable, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que así como nos da la tentación, Él dice, justamente con ella nos dará la salida para que podamos resistir. Hermano, la salida está cerca. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso al Señor, aleluya. También la palabra dice en Primera de Pedro que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo nuestra buena manera de vivir. También tenemos que entender que tenemos que pelear con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a tus demandas insaciables de cosas que necesitas. Eclesiastés 1:8, ¿sabe qué dicen? Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar. Esto lo escribe el hombre más sabio. Entonces nosotros tenemos que entender que hay categorías de tentación, de la carne, de los ojos y también de la vanagloria de la vida. Cuando la tentación viene de los ojos, hay un ejemplo, Acán, en Josué capítulo 7, dice que encontró una hermosa túnica persa, muy bien elaborada debajo de un tapiz, se encontró un tesoro y dijo, nadie lo va a reclamar, me lo llevo. Deseo de los ojos. Y fue declarado anatema, maldito para el Señor. Y el pueblo perdió batalla tras batalla hasta que encontraron el problema. Y hasta que no se arrepintió, hasta que no entregó, hasta que no confesó, el pueblo de Israel sufría las consecuencias. ¿Cuántos lo entienden y pueden decirle amén al Señor? Debemos mantener nuestra buena manera de vivir entre los que no creen en el Señor. Porque hay personas que no creen en el Señor. Acá todos los que estamos en la iglesia por algún motivo. Creemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en el Señor. Pero también tenemos que tener un buen testimonio contra los incrédulos. Dice Mateo 5:16, así alumbre tus obras delante de los hombres para que las vean estas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo, que Él es el que las hace. Segunda de Corintios 9:13 dice, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con todos. O sea, ¿cómo doy? ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo busco ayudar? ¿Cómo estoy metido en los problemas de los otros? ¿Cómo yo puedo sentir lo de mi hermano y él puede sentir lo mío? Porque todos tenemos una necesidad, cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Y Dios te conoce, Dios sabe, y Dios te lo va a dar, y Dios te lo va a entregar, porque está escrito en la palabra de Dios. Si estás buscando sanidad, hoy día pedísela. Si estás buscando relacionamiento óptimo con el Señor, hoy día te lo va a dar. Si estás buscando una descendencia para Dios, Dios va a hablar a tu corazón para que la descendencia de tu hijo lo tenga. ¿Cuántos dicen amén? Y pueden darle un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, entre los que no creen, para que no murmuren de ustedes. Y en Primera de Pedro 3:15 nos dice, santificad a Dios, el Señor,
en tu corazón. No lo tenés que santificar afuera, no lo tenés que santificar con algo, no lo tenés que santificar a Dios cuidando a tus hijos. Tenés que santificarlo en tu corazón, dentro tuyo. Y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante cualquiera que te demande una razón de la esperanza que tenés porque crees en Cristo. Aleluya, dale un aplauso. Esa palabra está hermosa. Yo tengo que estar atento a quien me dice, ¿y cómo hace, pastor? ¿O cómo hace, hermano? Porque hay esa esperanza dentro mío y yo poder pasársela. Si Dios pudo conmigo, puede con cualquiera. Amén. Dale un aplauso al Señor. Es importante entender esto. Y ahí hay mucha palabra para aprender. Muchas cosas que Dios nos dice. Preséntate tú como ejemplo, dice en Tito capítulo 2, versículo 7. Tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana, irreprochable, de todo. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de cada uno de nosotros. Esta es palabra del Señor. Palabra del Señor. Yo quiero pedirle a Dani que me acompañe. Hasta ahora hemos visto dos puntos que son fundamentales para ir entendiendo por qué nuestro testimonio es importante. Hemos visto que somos llamados a abstenernos de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Somos también llamados debemos mantener nuestra buena manera de vivir delante de los que no creen. Pero también, en el tercer punto, tenemos que entender que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor por su causa, por la causa de Dios. No somos obedientes porque sí, somos obedientes porque el Señor quiere hacerlo. Amén. Entonces, obedientes, dice Filipenses, hasta la muerte, y la muerte de cruz. Fue Jesús que vino y murió por ti, murió, hermano, murió por vos, murió por mí, murió por nosotros. Y fue obediente. Y él dijo, Señor, si te es posible que pase esta copa, hacelo, pero no. Que sea hecha tu voluntad, dijo. Así que la obediencia se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso para los que tienen autoridad. Esa es la obediencia. Yo te pregunto, ¿qué tiene autoridad en tu vida? Y eso es el cuestionamiento que, iglesia, tenemos que hacer. ¿A qué obedezco? ¿Qué obedezco? ¿Qué me lleva mi día a día? ¿Obedezco a mí? Yo tengo razón. ¿Obedezco a mi orgullo? ¿Obedezco a las autoridades que me dicen que a mi hijo le tienen que decir que el hombre puede ser mujer? ¿Yo tengo que obedecer eso? ¿O tengo que obedecer lo que la Biblia dice, que el hombre es hombre y la mujer es mujer? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Cómo voy a criar a mis hijos, a mis nietos? ¿Con qué principios? Principios bíblicos, principios de la sociedad, principios que te llevan ahora a hablar de mi hermané. ¿Qué voy a obedecer? La obediencia significa que nuestra obligación es obedecer a Dios, a un Jesús que murió cumpliendo su deber por ti, por mí. Y no te puede llevar el deseo, la necesidad a pecar contra Él. Porque hay principios, hay valores que el Señor te va a cobrar. Y puedes haberte equivocado ayer, amada iglesia. Puedes haberte equivocado ahora. Pero también en este momento podés arrepentirte. ¿Y saben qué? Yo aprendí que esta es una iglesia que busca corazones arrepentidos. Y cuando digo esta, no hablo de esta.
Hablo de cada uno de nosotros. El Señor quiere que nos arrepintamos día a día. El Señor quiere que mejoremos día a día. El Señor quiere hacer una nueva criatura en este momento contigo. No importa lo que haya pasado. No importa el ayer. Importa el ahora. Mandatos que habla la Escritura de Dios, delineando claramente sus instrucciones. Por eso la voluntad de Dios, que a través de la obediencia, es que guardemos nuestro testimonio. ¿Y saben qué? Vuelvo a insistir. Es importante decir, como dijo el apóstol Pablo, hacer esto. Mírame a mí como yo miro a Cristo. Porque muchas veces muchos hermanos se escudan es con el Señor. Yo y el Señor. Yo no tengo por qué rendir cuentas. Yo no tengo por qué mostrarle a alguien. La Biblia nos dice que no es así. Nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de vivir. Tenemos que santificar en nuestro corazón lo que Dios ha hecho. Tenemos que caminar buscando la santidad en nuestra vida con conceptos y preceptos. Por eso dice Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de lo que él había hecho, de sus ofrendas, y muerto aún, esas ofrendas hablan por ella. Caín lo mató a Abel, pero Dios lo levantó, lo exaltó, porque fue más gratificante lo que él ofreció. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, amada iglesia, porque es muy fácil tener una sonrisa, es muy fácil ser amable con usted. Y yo muchas veces tengo que decir ahora al hermano, muchas veces pasé por su lado y no tuve el tiempo de pararme y decirle, hermano, Dios te bendiga. Y yo puedo venir y pedir perdón con un total arrepentimiento. Él está ahí y subsiste, vende unas cositas, lo que precisa la gente, le pasa los micros. Él está ahí trabajando. Muchas veces hemos pasado y lo hemos visto. Ahora cuando lo veas, parate, dale la mano, decirle Dios te ama, bendecirlo. Amén. Y usted me bendice a mí con su presencia. Porque Dios ahora nos está mirando de una manera sobrenatural. Dios nos está mirando de una manera mucho más profunda de lo que nosotros creemos. Él ya no te mira como cosa de esta tierra. Él te dice, eres peregrino, eres de otra tierra. ¿Cómo estoy dispuesto a pagar esa ciudadanía? Ahora, yo tengo que estar dispuesto a pagar esa ciudadanía, esa libertad que Cristo me da, y no usarla, esa libertad, para volver a hacer lo malo. No tengo derecho, no puedo volver a hacer lo malo, no debo volver a hacer lo malo, porque dice la palabra del Señor en Gálatas 5, Cristo nos ha liberado para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Y en este pasaje Él nos recuerda que hemos sido liberados por Cristo y por ende debemos vivir la libertad en Cristo. No te fijes en lo que hace el otro, no murmures para el que no cumple. Fíjate lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es lo que vas a sacrificar ahora? ¿Cuál es tu Isaac que le vas a entregar al Señor? Primera de Pedro 2:16 dice que vivamos como personas libres, sin la necesidad o excusa de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amada iglesia, Tengo hambre de ti, de tu presencia, mientras la alabanza de tu nos puede llevar en nuestro corazón de tu para ver cómo ha estado mi testimonio. Tal vez me he equivocado, tal vez no he pedido perdón,
a alguien. que desees Y necesito hacerlo en este momento, con Dios primero. Ese es el momento de hacerlo. Romanos 6:4 nos dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, de tu fragancia. ya que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y ahora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído una palabra maravillosa a nuestro corazón. Nos ha hecho ver que es importante mantener un testimonio real, eficaz. Desde ICF Canaán nos despedimos de las redes diciendo, si ha sido de bendición este mensaje, transmítelo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.